Flecha antigua. Esta información es muy importante, les comentaba, porque es la introducción para la que se va a recibir el viernes sobre el Dios que adoran los hombres, sobre ese Dios que se adora en religiones y es la base de la fe y la creencia a nivel mundial. Todas las religiones adoran un Dios, por supuesto. Bueno, hay algunas politeístas que adoran a varios dioses, pero todas se sustentan en la fe hacia lo divino, hacia un personaje supremo que es quien sustenta, ¿no?, todas estas estructuras religiosas. O también, como dice Janet, el impostor. Bien, pues las informaciones que les hemos compartido desde el principio, les hemos comentado que hay una estructura de 4 poderes que por profecía deben caer. Hablábamos de la economía, hablábamos del poder religioso, hablamos del poder político y del poder militar sustentado en sus grandes medios de comunicación, que son la mentira que sostienen los poderes del mundo. Entonces, estos poderes tienen que comenzar a caer primero en la mente humana, antes de que caiga el sistema. En algunos seres humanos, dice la profecía, debe comenzar a caer esa estructura de pensamiento que nos ata a este sistema. Entonces, muchas revoluciones han existido, muchos procesos de protestas hacia este sistema que evidentemente es injusto y está demostrado en la historia que no ha producido plena felicidad a los seres humanos. Pero el sistema no va a caer porque protestemos o porque vayamos y saqueemos o intentemos tumbarlo a la fuerza. Así no funciona. Este sistema caerá por el mismo proceso de ajuste que la luz va a hacer sobre el planeta, como anuncian todas las profecías. Sabemos que el planeta se moverá, habrá un movimiento de los elementos y no habrá ciudad, no habrá sistema político, no habrá sistema económico que se sostenga en pie, porque todo será transformado. Entonces, es necesario que antes que esto suceda, la estructura caiga dentro de nosotros. Y para esto son estas informaciones, para ayudarnos a comprender muchas cosas y empiecen a cambiar los paradigmas. Y en el caso de la fe, de la creencia, en la estructura religiosa, esta información de hoy y la del viernes que van a recibir tiene mucho que ver con el origen de la estructura y el poder religioso sobre la tierra. Hoy vamos a hablar de los extraterrestres. El tema extraterrestre que, bueno, esto es una información y un conocimiento que mucha gente considera válido, para muchos otros esto es ciencia ficción. Hay ciencias de estudio como la ufología que se desprenden de todos estos fenómenos que históricamente nos han llamado la atención, ¿no?, como humanidad. Hubo un boom desde 1947, un boom, digámoslo así, ufológico, vamos a utilizar ese término, o un boom ovni, luego del caso del accidente de Roswell. No quiere decir que antes de 1947 de esto no se hablara, ni hubiese investigaciones, por supuesto que sí, pero ese hecho generó un antes y un después. De ahí en adelante se crearon organizaciones secretas en Estados Unidos, inicialmente, para estudiar esto. Hablo del Área 51, por ejemplo, y otras agencias de investigación e inteligencia que, bueno, se disfrazan de agencias para la seguridad nacional, pero que detrás de esto realmente lo que están investigando o lo que ocultan o lo que no nos dejan saber es el tema extraterrestre sobre el planeta Tierra. En los libros más antiguos de la humanidad está el registro de contacto de los seres humanos con seres del cielo, con seres que vienen volando en los aires, en nubes o en rollos volantes o en escudos volantes, caballos de fuego que bajan y contactan con la humanidad entre entregarles mensajes. Desde los libros más antiguos está ese registro y la prueba para muchos de la existencia de seres de otros lugares del universo, cómo se han venido y contactado, cómo han venido y contactado a este planeta.
Pero para hablar ampliamente de este tema, primero tenemos que hacer un recorrido importante en lo que es el universo. Expandir el pensamiento para que salgamos de esa visión reducida de lo que significa la creación en la que vivimos. Cuando hablamos de la extensión del universo, tenemos que hablar, muchachos, de que existen, la estructura de la creación en la que vivimos está basada en 9 grandes superuniversos. Esta información, así como los 7 días de creación, fue bajada en contactos extraterrenos provenientes de las Pléyades también. Recuerden que el mensaje ha llegado de este cúmulo de estrellas para el planeta Tierra. Conocimientos del universo, conocimientos espirituales, así como en su momento entregaron conocimiento a los mayas, que sabían tanto del movimiento de la galaxia y de los ciclos universales. Entonces, son 9 grandes superuniversos que componen el cuerpo, podríamos llamarlo así, del Padre Eterno, de la creación. Y cada superuniverso de estos contiene en sí 144.000 millones de universos. Un solo superuniverso tiene 144.000 millones de universos. Lo componen en su máxima extensión. Si tomamos un universo de los 144.000 millones que componen el superuniverso y lo sacamos, cada universo contiene 144.000 millones de supergalaxias. Entonces, una supergalaxia, para ir, digamos, comprendiendo los términos, es un cúmulo de galaxias como la nuestra, como la Vía Láctea. Ahora lo voy a ampliar más. Entonces, este universo que sacamos de ese arquetipo y vemos que dentro de él lo componen 144.000 millones de supergalaxias. Pero si yo tomo una supergalaxia y la separo de este universo, nos encontramos que dentro de una supergalaxia está compuesta de 144.000 millones de galaxias como la nuestra. 144.000 millones. Si yo tomo una galaxia, la Vía Láctea, por ejemplo, que es una galaxia común, y nos vamos a encontrar que dentro de nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia y de las galaxias que existen en el universo, la componen 144.000 millones de sistemas solares como el nuestro. 144.000 millones de sistemas solares. Si ustedes investigan el número de estrellas que hay en nuestra galaxia, el número que la ciencia arroja es muy cercano a este, muy parecido. Ellos hablan de más de 100.000 millones de estrellas, en lo que ellos pueden calcular y observar, pero el arquetipo original es 144.000 millones. Si yo tomo un sistema solar de estos 144.000 millones que hay en nuestra galaxia, este sistema solar como el nuestro, existen sistemas que tienen de 12, también hay de 24 y llegan hasta 36 planetas girando alrededor de un sol, o también existen sistemas solares binarios de 2 soles. Incluso hay sistemas solares que tienen 3 estrellas y alrededor giran numerosos planetas, hasta 36. Nuestro sistema solar originalmente estaba constituido de 12 planetas. La ciencia nos dice que hay 8 porque, bueno, sacan a Plutón, que porque es muy pequeño, entonces no lo consideran un planeta. Existió un planeta entre Marte y Júpiter donde está el sistema, bueno, el sistema no, el cinturón de asteroides, que si ustedes lo notan tiene la órbita elíptica de un planeta, lo cual nos indica que esto que está ahí son los restos de un antiguo planeta que fue destruido hace miles de años hacia el pasado. Este planeta se llamaba Maldek, algunas otras fuentes le llaman Malontia, incluso le colocan otros nombres, pero el más conocido es Maldek.
planeta que fue destruido por grandes guerras espaciales, de estas que se vienen librando, como ahora lo vamos a ver, entre el bando de la Fuerza Oscura, el dragón y sus ángeles, y Miguel y sus ángeles. Esta historia de Maldek se parece mucho a lo que Hollywood nos ha mostrado, por ejemplo, con la historia de Superman. El planeta de él es destruido, o es destruido por su civilización, y él tiene que, los padres de él lo envían a la Tierra para que llegue y pues se desarrolle aquí. Pero algo muy parecido sucedió porque esta fuerza oscura que habitaba ahí tuvo que salir de ahí porque ese planeta fue destruido. Y al llegar a la Tierra, igual como pasó con Superman, fueron venerados como dioses, ¿no? Con superpoderes y una tecnología superior que ante los ojos de la humanidad hizo ver como grandes y poderosos. Entonces, dentro de estos sistemas que los pueden componer de 12 a 24 a 36 planetas, si tomamos un planeta de estos como el nuestro, pueden albergar, este planeta puede albergar un promedio de 7.000 millones de hombres. 7.000 millones de hombres es el promedio que alberga un planeta como el nuestro. Y ustedes dirán, bueno, en nuestro planeta hay 8.000 millones de habitantes, quiere decir que estamos sobrepoblados. Ahí hay algo que hay que aclarar sobre esa supuesta cifra. El planeta, primero que todo, no está sobrepoblado. Aquí realmente el planeta es mucho más grande, o sea, es mucho más extenso y tiene muchos recursos en comparación a la densidad de la población. Lo otro es que realmente no hay 8.000 millones de habitantes. Además porque hay menos y además de los que hay, no todos son seres humanos terrestres. Aquí hay otras razas que habitan, como por ejemplo los caídos, que no son de aquí y están ocupando un espacio que no les pertenece. Y hay otras razas de humanos que tampoco son de aquí y están haciendo un trabajo, y en el momento que ya culminen de hacer ese trabajo que tiene que ver con el plan profético, se irán a su lugar de origen. Es decir, seres humanos originarios de este planeta Tierra, espíritus originales de este planeta, son menos de lo que nos dicen las cifras oficiales. Entonces, ese es el promedio aproximado de habitantes de este planeta. Si ustedes ven, se repite un código, ¿no? 144.000, el arquetipo de las galaxias, inmediatamente se les habrá venido al pensamiento lo que hemos hablado de profecías sobre los 144.000, que habla Apocalipsis, por ejemplo. Y se preguntarán, bueno, ¿y por qué esto se repite? ¿Acaso esto es geometría sagrada, matemática sagrada? ¿Esto qué es? No, no tiene nada que ver con esto. Realmente estos son códigos creacionales, que también son códigos espirituales, de medida espiritual, tanto física y evidentemente espiritual, son medidas creacionales. ¿A qué me refiero? Cuando se dice que una galaxia está compuesta de 144.000 millones de sistemas solares, esa es la matriz que compone, que da vida a una galaxia. Compárenlo como con la matriz de la mujer. Cuando la mujer queda embarazada, el lugar donde se desarrolla el niño, el feto, es la matriz, ¿no? Empieza a formarse ahí en el saco gestacional, y bueno, ahí ocurre todo ese proceso que la mujer por ley contiene en su cuerpo, y ese es ese útero, que también la contiene allí, es la que genera ese arquetipo para que surja una nueva vida. Entonces llevemos ese arquetipo, esa matriz, llevémosla al universo. Obviamente, y aquí no estamos hablando de una dimensión física, sino una dimensión espiritual, una dimensión de leyes, de arquetipos originales y modelos. La matriz que se necesita para considerar la existencia de una nueva galaxia son 144.000 millones de sistemas solares. Yo los uno y eso conforma una galaxia. Lo mismo pasa para el universo, lo mismo ocurre para los superuniversos y todo lo que vimos antes. Es la matriz, el molde. Entonces, si por ejemplo en el caso de la mujer no hay un útero que contenga esa semilla para desarrollar un ser humano, no puede existir una nueva vida.
Entonces, esa ley se cumple en la mujer y se cumple en los universos, pero también se cumple en los animales y se cumple en las plantas. Es el modelo original. Eso para que lo tengamos en cuenta, igual esto lo ampliaremos mucho más en otras informaciones que vayamos compartiendo. Bien, bien, aquí está nuevamente Apocalipsis 12. Esto lo compartíamos con ustedes cuando hablamos de profecía. Sin embargo, es importante que lo retomemos porque estamos hablando de extraterrestres. Y esta cita nos habla de una batalla en el cielo, donde están las galaxias, donde están los sistemas, donde humanidades se enfrentaron, unas defendiendo la vida, Miguel y sus ángeles, y otras buscando destruir la vida. Estas humanidades se enfrentan y una prevalece sobre la otra. ¿Cuál es la que prevalece? ¿Cuál es el bando que prevalece? Bueno, aquí lo dice, el bando de Miguel y sus ángeles, porque derrotaron al dragón con sus hordas allá en el universo, y este dragón se vio perseguido y acorralado y tuvo que esconderse, por ejemplo, ya en este tiempo, bueno, no, desde hace miles de años, pero su último escondite, vamos a llamarlo así, el planeta Tierra. Aquí llegaron, luego de haber pasado por aquel planeta destruido entre Marte y Júpiter, llegan aquí, y aquí las huestes de la luz los acorralan, los encierran aquí para que no puedan huir a otro lugar, ya que, como hablamos en la segunda entrega del plan profético, precisamente ese plan determinó que el planeta Tierra y su humanidad sería el lugar donde esta fuerza sería destruida, porque aquí se levantaría la raza que, digamos, tendría las condiciones espirituales para vencer a ese enemigo. Y así lo cifraron todas las profecías esparcidas por el mundo, de que esta humanidad se levantaría y esta fuerza sería destruida. Entonces, esta batalla, como nos narra Apocalipsis, muchos, sobre todo en el mundo religioso, piensan que, bueno, fue ya en el cielo hipotético de los ángeles donde se rebelaron, y bueno, ahí hubo esa batalla, pero ese cielo no es el espacio exterior, sino una dimensión donde vive Dios, y ahí nos quieren enredar la cuestión de lo que realmente se está hablando aquí. Aquí se está hablando de un acontecimiento extraterrestre. Entonces, ¿cuál es el efecto de esta fuerza haber caído aquí? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿Cómo se han manifestado en la historia? ¿Dónde están los registros de que ellos han venido y han manipulado? Como dice acá, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y el mayor engaño que esta fuerza oscura hizo sobre la humanidad terrestre fue hacerse pasar por Dios al llegar aquí. Fueron grandes y poderosos, se repartieron el planeta, escogieron pueblos para su servicio, crearon grandes ciudades y templos para ser adorados, pedían ofrendas, sacrificios, daban bendiciones, daban castigos, y así esa influencia sobre la humanidad se ha mantenido hasta el presente. Manipularon la genética humana, lo vimos también en la información de los 7 días de creación, y esta manipulación acortó el tiempo de vida nuestro de 1000 años a menos de 120, de tal forma que vivimos experiencias en cuerpos que no duran lo suficiente para darnos cuenta de esta manipulación. ¿Cuántas veces hemos encarnado y hemos muerto sin conocer de esto, sin saber de esta manipulación que hace miles de años se nos ocultó? Esta batalla, como también lo mencionamos en aquella oportunidad, comenzó hace aproximadamente 150 millones de años hacia el pasado, en una constelación de nuestra galaxia llamada Lira. Viejas leyendas e historias de esa batalla y de esos lugares han llegado a nuestro planeta, como por ejemplo la historia de Miguel, el arcángel Miguel, que se dice que fue un hombre que vivió en esas humanidades, pero que se levantó, ¿no? En un momento determinado se levantó, reclamó justicia y se hizo digno para, digamos, perseguir a esa fuerza invasora que sometía a estos planetas y humanidades. Por eso la referencia a Apocalipsis habla de Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Una batalla que comenzó en Lira
y se trasladó a otros lugares hasta llegar a nuestro planeta. Entonces, si nosotros investigamos sobre las guerras del IRA, hay información y muchos documentos que hablan de esto. Evidentemente tienen algunas mezclas sobre informaciones que no son, pero sin duda alguna la base y el sustento es en algo real que sí ocurrió hace muchos millones de años en el tiempo pasado. ¿Cuáles son los registros más antiguos que se tienen y que se han plasmado en documentos? Algunos sagrados, algunos históricos, en la historia humana. Estos textos y narraciones antiguas de diferentes culturas sobre el mundo que nos revelan las visitas de seres venidos del cielo en sus carros voladores. Algunos de estos escritos son, y tomen nota para que puedan comprobar. Uno de ellos es el Mahabharata, un poema épico de la India. Este Mahabharata habla de los Vimanas y la guerra de los dioses. Otro es el Kanchur, de los lamas tibetanos. Está el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas. Está también el Ramayana, poema hindú, la historia del dios Rama. La tabla sagrada de los indios Hopi hablan de los Kashines y de cómo los visitaban estos dioses. Los textos de Qumran en el Mar Muerto. Por supuesto, la Biblia, que digamos es considerada en las tres grandes religiones, y también el poema de Gilgamesh, una obra literaria sumeria. Y aquí entra el tema de los Anunnaki, bueno, toda esta historia que también contiene estas entidades extraterrenas que influyeron en el desarrollo humano. Bien, ahí están estos documentos, pueden escribirlos, tomarle foto a la pantalla, ir comprobando y leyendo algunos de estos textos para que veamos cómo desde los tiempos más antiguos la humanidad interactuó con seres venidos del cielo y que tenían una tecnología superior, ¿no?, a la que la humanidad tenía en aquella época. Miren, existen muchas pruebas en la antigüedad, pruebas recientes, de la existencia y la presencia de estos seres en la historia humana. Ahí están las pruebas, registros, libros, en avistamientos, pero ¿qué ha hecho el sistema, qué ha hecho los medios de comunicación? Bueno, decirnos que todos son fake, son mentiras, que son montajes. Pero hagamos el siguiente análisis. Vamos a suponer que de 1000 videos que yo vea de avistamientos, supongamos que de los 1000, 800 sean falsos. No, 900 sean falsos, pero 100 son reales. Solamente con esos 100 ya tenemos la suficiente prueba para entender que sí existe la presencia de civilizaciones extraterrestres sobre nuestro planeta y han existido en toda la historia. Entonces le mostraba estas pinturas de cómo los antiguos graficaban seres que ellos veían que surcaban los cielos. Esta es una pintura de 1327, representando la crucifixión de Cristo. Y vemos a cada lado, la parte superior izquierda y derecha, lo que se nos muestran como una especie de bolas o artefactos voladores, y dentro de ellos seres humanos, ¿no?, pilotando. Allí pues en esta pintura. En esta otra también de 1476, está un poquito más reciente. Esta es la Anunciación de Carlo Crivelli. Aquí vemos como en la parte superior de ahí como un ovni apuntando un rayo de luz hacia la mujer, ¿no?, que está en la parte de abajo. Voy a ampliar el ovni, ahí se ve el rayo como cae, llega hasta la mujer. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué lo pintaban? ¿Qué era lo que ellos veían en los cielos que los hacía pues graficarlos? Algunos dirán, no, eso era producto de su imaginación, pero realmente ahí lo que estaba ocurriendo era que ellos veían esto y, como por ejemplo en el caso de la Anunciación, sabemos que quien le anuncia a María y por ejemplo también cuando nació Juan el Bautista, cuando iba a nacer Buda, siempre estuvo el arcángel Gabriel, y ahí hubo proceso y una manifestación extraterrena. Y de esos procesos de anunciación fueron movimientos extraterrenos de naves
y de personajes que entregaban el mensaje y decían, van a ser tu hijo, se va a llamar así. Y a estos anunciadores se le llamó en el símbolo Gabriel, porque Gabriel es el mensajero, el heraldo de los dioses, el mensajero. Vemos también en este templo en Egipto, el templo de Abidos, unos grabados en la roca. Si los detallamos bien, se asemejan mucho a aeronaves modernas, helicópteros, aerodeslizadores, naves espaciales. Y esto nos muestra que también los antiguos egipcios graficaban los artefactos con que los dioses se movían. Es decir, que la tecnología actual que maneja la humanidad es nueva para nosotros, pero ya estos seres la utilizaban desde hace mucho tiempo. Y nos la han venido suministrando poco a poco, ¿no? Gracias a pactos que han hecho con los gobiernos a cambio de tecnología. Y los gobiernos, a su vez, guardan el secreto y en algunos casos también les permiten hacer experimentos con seres humanos. Eso ha sido denunciado muchas veces. Están las pinturas rupestres en muchos lugares del mundo donde estos son grabados muy antiguos, donde los seres humanos de aquellas épocas pintaban en la roca estos seres que los visitaban. Recuerden que la influencia directa de estos seres fue el segundo día, segundo impulso. Ahí es donde ya nosotros empezamos a interactuar con ellos y evidentemente al verlos y al tener esa influencia de ellos, la gente de aquella época pues lo tallaba en la roca y ese legado llegó hasta nuestros tiempos. Aquí vemos algunas otras, cómo los graficaban con cascos, con trajes espaciales que ellos utilizaban para, digamos, mostrarse ante los seres humanos. De esto hay muchos grabados, hay muchas piedras que contienen estos dibujos. Y esto nos invita a hacer una afirmación. Los dioses del pasado son lo que nosotros hoy llamamos los extraterrestres. Si uno analiza todas estas evidencias, que yo les mostré pocas realmente, pero si ustedes se dan a la tarea de investigar, es muchísima información que hay, tanto en libros, tanto en grabados, tanto en avistamientos, tanto en experiencias. A lo largo de la historia humana está la presencia y la influencia extraterrena sobre el planeta. Pero esa influencia ha estado enmarcada en dos bandos, el bando negativo y el bando positivo, es decir, extraterrestres de carácter negativo y extraterrestres de carácter positivo. Estos dioses que vemos aquí, algunos de ellos negativos, como por ejemplo Horus, Anubis, y hablo que son negativos porque estos eran los que pedían adoración, pedían sacrificios de sangre, castigaban, daban bendiciones, pedían que se les construyesen templos. También tenemos a Vishnu, Zeus, Kali, Marduk y Azazel. Y arriba vemos a Quetzalcóatl, Kukulcán y Viracocha. Estos fueron positivos por el legado que dejaron. Enseñaron a las comunidades conocimiento de la tierra, del universo, a cómo vivir en comunidad, conocimientos espirituales. Tenían otra condición y la influencia que dejaron fue muchísimo más positiva que la que estos dioses que están, por ejemplo, abajo, que le dejaron como legado a la humanidad. Ahí hay muchos dioses que comían seres humanos para degustar su sangre, hacían guerras para destruir, y los pueblos que elegían se enfrentaban con otros, enseñaron la guerra y todo esto para destruirnos entre nosotros y alimentarse de nuestras energías. Por eso enseñaron a comportarnos de esa forma. Entonces hay la influencia de estos dos bandos, negativos y positivos, y vamos a hacer un recorrido entre ambos para aprender a conocer. Aquí, cuando llegan estos seres invasores, ellos llegaron, digamos que no llegaron todos de una vez, un proceso secuencial, vamos a llamarlo así, y no llegaron de una misma raza. Son varias razas regresivas que cayeron aquí, unas más hostiles que otras y otras con unas funciones dentro de lo que su estratagema les permite. Bueno, aquí está Apocalipsis 2 otra vez, ya eso lo vimos. Y son varias tipologías
que nos encontramos en la investigación. Vemos que algunas de estas fueron graficadas, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, con cabezas de animales, cuerpos humanos. Y realmente así eran. Lo que pasa es que ellos son razas que están en proceso de extinción y degeneramiento de sus cuerpos. Son entidades que no pueden encarnar, pero perdieron la condición de poder reencarnar como si lo hacemos nosotros. Fueron cortados de la creación al llegar a tal punto de degeneramiento y destrucción que lo que hizo las jerarquías eternas fue cortarles de ese proceso de reencarnaciones para que ellos mismos, al pasar el tiempo, se fueran consumiendo y destruyendo. Entonces, como entraron en un proceso de desaparición, de extinción, ellos tuvieron que generar ciencias y tecnologías para poder ampliar su longevidad. Entre ellas, se volvieron expertos en pistas. Lograron la creación de cuerpos, de mezclas también con animales para poder habitar en ellos y alargar su tiempo de vida muchísimo. Y también otro recurso que utilizan es que se alimentan de las humanidades, como la nuestra. Se alimentan de nuestra sangre, se alimentan de nuestro miedo, se alimentan de nuestras emociones y estas energías les mantienen vivos. Es decir, nosotros les damos vida a estos seres. Hay una película que muestra muy bien esta situación. Yo se las recomiendo que se la vean y más luego de ver esta información para que vean cómo funciona. La película se llama Destino Júpiter o El Destino de Júpiter. En esa película se muestra varias razas extraterrenas y cuál es su rango dentro de la estratagema. Y ahí también se habla de que estas razas viven muchísimo tiempo gracias a que elaboran un producto que es derivado de seres humanos y gracias a ese producto ellos pueden vivir muchísimo tiempo. Bueno, eso es real, se basa en una realidad que estas razas utilizan esa forma de alimentación para poder subsistir. Por eso la historia humana ha estado plagada de guerras, tantas guerras, tanta muerte, tanta sangre, porque es para ellos. Miren, las guerras tienen una excusa, entre comillas, para hacerse. La que nos cuentan a nosotros es por el tema ideológico, ideas contrarias. También se nos habla de que se hacen guerras por el tema económico, también por territorio, incluso se han hecho guerras por creencias religiosas, recordemos las cruzadas. Es decir, hay muchas excusas que se nos han contado para la existencia de la guerra, y todas son válidas, evidentemente es así. Pero detrás de todo eso, la excusa real por la cual se hacen es para alimentar a estas entidades. Por eso la existencia permanente, desde que ellos llegaron aquí, la existencia permanente de guerras ha sido durante el tiempo. Y es una forma de las potencias de hacerle ofrenda a sus dioses a cambio de tecnología, a cambio de ciertos beneficios que ellos pues les proveen, ¿no? Les permiten que hagan de alguna forma lo que quieran con nosotros. Por eso hay ciertos países que tienen más avance tecnológico que otros, y hay otros países que son más ricos económicamente que otros. Eso significa que estas potencias tienen una relación más directa o una relación más, sí, una mejor relación con estas entidades. Por lo tanto, esto deriva en una prosperidad, ¿no? La bendición de los dioses para aquellos que hagan lo que ellos desean. Entonces, así siempre ha funcionado. Así siempre ha funcionado. Por eso es que existe el tema de las guerras. Esta raza degenerada y en extinción llega a nuestro planeta hace aproximadamente 360.000 años. Buscaron mezclarse con humanos ignorantes de su existencia para confundirse con ellos, lo que habla el Génesis 6.2. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Se mezclaron con animales, pero también buscaron mezclarse con nosotros. Recuerden que de esa mezcla, como dice el Génesis, surgieron los gigantes. Más adelantico dice los gigantes de la antigüedad. Eran semidioses, considerados semidioses porque tenían la mezcla genética humana y genética de ellos, y eso les hacía tener unas condiciones distintas a las nuestras, además de tener la bendición y el respaldo de sus dioses.
¿Y cuáles eran estos semidioses? Bueno, podríamos hablar de Sansón, por ejemplo, Hércules. Hay otros también, como por ejemplo, otro semidios, bueno, se me escapa el nombre, Teseo, de la cultura griega. Teseo, otro semidios, bueno, hay varios, ustedes conocerán más. Y estos personajes tenían, entre comillas, superpoderes. Pero no era que tuvieran superpoderes, sino que sí tenían unas condiciones distintas, pero tenían también el respaldo de los dioses. Por ejemplo, alguno de ellos salía a la guerra y siempre vencía. Como por ejemplo, del que se hizo una película, bueno, no recuerdo ahora, Aquiles. Y estos personajes salían a la guerra y eran invencibles, supuestamente. Pero no es que eran invencibles, sino que al tener la tecnología y el respaldo de estos dioses podían destruir fácilmente al enemigo. Entonces, siempre esa relación ha existido y esa influencia de estas entidades sobre el planeta y sobre la humanidad. Y eso ha marcado, ¿no?, el desarrollo de nuestra sociedad. Evidentemente, para mal, porque la forma de vida que hemos llevado desde que hemos recibido la influencia de estas entidades, lo que ha hecho es destruir la humanidad y el planeta. Afortunadamente, la fuerza de la luz también ha intervenido y eso ha hecho que no nos perdamos del todo. Aquí vemos a lo que podría un ser humano llegar al extremo de generar sus cuerpos. Recuerden que estas entidades degeneraron sus cuerpos hasta el punto, destruyeron su genética y sus espíritus. Y de esto nos habló Romanos capítulo 1, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, cual es bendito por los siglos. Amén. Bien, aquí Romanos, ¿qué nos está diciendo? El proceso degenerativo de una humanidad que degeneró sus cuerpos, es decir, cambiaron la imagen original de la cual fuimos creados a semejanza de las bestias. Si vemos en los ejemplos que pueden ver al lado, el tema de los tatuajes, los piercing, bueno, todas estas transformaciones físicas, lo que hace es que destruye el cuerpo, la genética. Y esto fue enseñado por estas entidades. Entonces, en la medida que el ser humano destruya su cuerpo para parecerse cada vez más a las bestias y alejarse más de esa imagen original, nos estamos convirtiendo en aquello que ellos se convirtieron, o aquello que pues les sucedió en aquel momento hace mucho tiempo. Es decir, muchachos, la humanidad terrestre podría llegar, si no despierta, si no hace un proceso de levantar, podría llegar a lo que le ocurrió a otras humanidades antes, que se degeneraron a tal punto que terminaron convirtiéndose en una de las escamas del dragón. El dragón simbólicamente se está refiriendo a humanidades desviadas. Cada escama es una humanidad. Las escamas no se componen el dragón. Entonces, para que esta humanidad no se la consuma el dragón, tiene que despertar. Tiene que haber un proceso de transformación que nos restaure de todo aquello que estas entidades nos han enseñado. Y poder recobrar la imagen original que, por ejemplo, trajo el Cristo cuando vino aquí. Todos los conocimientos que del lado de la luz se nos han venido trayendo. ¿Para qué? Para evitar que seamos destruidos. María José. Hay varios lugares de donde ellos han venido. Y bueno, los lugares que ven aquí en esta diapositiva, los que están en rojo, son de los lugares donde ellos han venido. Vamos a colocarlos por acá, así en grande. Tenemos, por ejemplo, a Rigel Opicius
Draco, Orión, Parnaris, Zeta, estos son estrellas, no sistemas de estrellas. Zeta Reticuli, Zeta Silón, Sirio, que hace parte, bueno, que es una de las estrellas más grandes que se pueden ver y más brillantes que se pueden ver en la noche, no me acuerdo la época del año, acá en la Tierra. Tan Mayor, Eridane, Betelgeuse, Marcavianos, Sistema M42 y Zeta Tucane. Son algunos de los lugares donde estas razas provienen antes de llegar al planeta Tierra. Entonces, vamos haciendo enlaces. Si ustedes notan, hay unas estrellas que sobresalen, como Sirio, sobresalen porque son más conocidas, está también el cinturón de Orión. Como vemos acá, está Draco, está Rigel, está Betelgeuse, son las más conocidas, Zeta Reticuli también. Y enlacemos esto con la adoración mística y esotérica que se hace en algunas, bueno, algunas no, se hace en todas las sociedades secretas y también en las corrientes místico-esotéricas del planeta. Muchas de estas estrellas son consideradas y son adoradas porque de esos lugares ha provenido la sabiduría y el conocimiento a la Tierra, porque de esos lugares han venido los dioses. Y sí han venido personajes y han traído conocimiento, pero no son los seres de la luz. Han sido estas entidades oscuras que al llegar y manipular traen su conocimiento, traen sus doctrinas, traen sus religiones, las instauran sobre la humanidad para ser adorados. También sociedades secretas. Eso es lo que hicieron. Por eso vemos en la masonería, por ejemplo, se contempla la estrella de Sirio como lugar de donde viene, de donde provino su dios. ¿Cuál es el dios de la masonería y estas corrientes ocultistas? El Baphomet. El Baphomet es la figura que se adora en estos lugares y representa para ellos la divinidad. Incluso hay algunas corrientes místicas donde el Baphomet no es considerado como un ser demoníaco, sino es considerado como un ser que tiene un conocimiento, una sabiduría que es válida, ¿no? que se puede estudiar, que tiene todo un proceso cabalístico, místico allí, y no se muestra como lo que realmente es, como una criatura, un engendro que representa la invasión negativa sobre el planeta Tierra. El mismo que adoraban los templarios y el mismo que adora la iglesia en secreto, Baphomet. Esa figura pues despreciable. Vamos a los que no sepan cuál es el Baphomet. Voy a colocarles una imagen por acá. Bueno, este es el Baphomet. Y el Baphomet tiene unos símbolos que representan la invasión de estas entidades. Y vemos, por ejemplo, bueno, en el fondo la estrella de 5 puntas, que es la estrella de Sirio, que la representan así. Vemos, por ejemplo, la antorcha de la libertad clavada en la cabeza de este ser, de esta entidad más bien. Y bueno, esta antorcha ha sido representada de muchas formas, como por ejemplo la de Prometeo, la de los Juegos Olímpicos, la de la Estatua de la Libertad. Y ese es el fuego, o ese es el conocimiento de la luz que ellos traen. No es luz, es una luz con X, una luz falsa, o una aparente luz, que es la sabiduría que ellos traen y todo el conocimiento cabalístico, metafísico, que ellos nos han enseñado para supuestamente llegar a esa espiritualidad. Vemos también los dos cuernos, los dos cachos, que son dos poderes, que también tienen muchas representaciones, como el Jack y Boaz, como el bien y el mal, como conservadores y liberales, como rojos y azules, es decir, el proceso de división que ellos trajeron, representado en esos dos cuernos. También, bueno, la misma estrella en la frente, bueno, aquí no se nota tanto, pero en la cabeza hay una veneración y una referencia al acto sexual. Los dos cachos representan las piernas de la mujer abiertas, en la cabeza está la vagina, y la antorcha representa el falo masculino, el pene, en unión con la vagina, representando el acto sexual. ¿Por qué lo representa? Porque ellos,
una de las energías más apetecidas por estas entidades es la energía sexual. Por eso en algunas corrientes, como por ejemplo la Gnosis, se practica la magia sexual, que no es para llegar a ninguna espiritualidad, sino que el tema de las dos serpientes que vemos en el vientre, Ida y Pingala, son precisamente esas dos serpientes que supuestamente recorren la columna vertebral, llevan la energía hasta la cabeza, no la coronilla, pero realmente ahí lo que está sucediendo es un proceso energético, sí, pero no para alimentar el espíritu humano, sino para alimentar las entidades que están esperando que usted haga esas prácticas para robarle su energía sexual. Y no solamente en la gnosis, tenemos que también hablar de las sociedades secretas, donde muchos de los rituales de iniciación son sexuales, ya sea prácticas homosexuales o también prácticas heterosexuales, pero con ciertos mantras, ciertas meditaciones, ciertas técnicas para supuestamente subir la energía espiritual, pero aquí lo que realmente se están abriendo son portales para alimentar estas entidades que, así como se alimentan del miedo y se alimentan de todo lo que genera la guerra, también está la energía sexual. El acto sexual mal llevado, desnaturalizado, es apetitoso para ellos. Bueno, está también la cara de cabra y la barba, ¿no? Ahí representa el tema de la cara de cabra, su identidad bestial, con cuerpo ni de hombre ni mujer, como lo vemos ahí, parece un cuerpo masculino, pero con senos. Y también el tema de la barba representa la adoración a ese Dios por parte de su pueblo elegido. Los que se dejan la barba así son los judíos, por ejemplo. No es que la barba sea mala, no vayamos a... No, ahora como de pronto usted dirá, no, yo tengo barba, entonces mejor me la quito porque estoy orando el Baphomet. No. Aquí lo que significa es una representación de este Dios con esa barba de chivo y cómo su pueblo elegido los adora, los venera de alguna forma para parecerse a ese Dios. Bueno, está el tema de las dos serpientes en el vientre, cómo van reptando y subiendo para apoderarse de la humanidad. Y miren que están ahí desde la parte sexual. Bueno, ahí tiene alas en algunos casos se representa con alas de murciélago también. Está la luna, lo vamos oscuro. Bueno, hay varios símbolos allí que representan a este personaje y que son interesantes que profundicemos para entender la identidad que está oculta en muchas corrientes secretas y que, bueno, se visten de santidad y de luz. Bueno, aquí están nuevamente las estrellas, como por ejemplo el cinturón de Orión se relaciona con las pirámides, que es una construcción extraterrena, construida por estos mismos seres para venerar el lugar de donde provienen. Se dice también que las pirámides son una especie de antenas o de portales, que abren portales, tienen toda una estructura debajo de ellas, que en un momento determinado les permite abrir portales para que las entidades, algunas de ellas que aún siguen encapsuladas en Sirio, regresen a la tierra. Se dice que estos eran los portales que utilizaban los faraones. También es lo mismo que sucede en el monte Moriah, donde se va a reconstruir el tercer templo de Salomón. ¿Por qué Yahvé prefiere ese lugar y no puede ser construido en otro lado? Bueno, porque les interesa toda la condición energética que hay debajo de ese monte para abrir portales en su tercer templo con los sacrificios de sangre y poder traer entidades a este plano. Eso es muy importante. Los lugares donde ellos han construido sus templos para ser adorados y sacrificios es porque tienen una condición especial energética que pues es aprovechada por estas entidades. Acá está el panteón de dioses de Egipto y por supuesto esta comparación entre uno de estos dioses, Amón, y la forma que se visten los papas actuales, como ellos adoptaron ciertas costumbres y rituales del antiguo Egipto, y lo trajeron y lo mezclaron en ese sincretismo, en lo que se llamó la Iglesia Católica. Muchas cosas que se adoptaron de varias religiones antiguas, como por ejemplo la adoración a los obeliscos.
plena Plaza de San Pedro hay un obelisco gigantesco, que bueno, ahí también hay un proceso de movimiento energético, porque los obeliscos funcionan como antenas, recogen la energía de toda la gente y es absorbida por las naves de las entidades de carácter negativo para su alimentación. Recuerden, eso es importante. Ellos no se alimentan como nosotros, no tienen un sistema digestivo donde procesan la comida y adquieren los nutrientes porque sus cuerpos están degenerados. Ellos se alimentan, pueden alimentarse de esta forma energética y también se pueden alimentar de la sangre mediante ósmosis. Ósmosis es a través de la piel. Por eso los sacrificios, en el templo de Salomón, si ustedes leen, habían unas piscinas allí donde se depositaban todos estos sacrificios y la sangre se acumulaba. Y también en otros templos, historias muy antiguas, y estas entidades pues, felices, ¿no? Ahí también se dice que los grandes bancos de sangre del mundo, como los de la Cruz Roja, se utilizan para alimentarlos, ¿no? Ese es el objetivo final. Tantas recolectas de sangre a nivel mundial, evidentemente muchas se utilizan para salvar vidas, hombre, sería el colmo, pero la gran mayoría de estos bancos es para alimentarlos. Por eso la Cruz Roja tiene el mismo símbolo de los templarios. El símbolo de los templarios de la cruz que viene del antiguo Egipto, del antiguo Egipto no, de Sumeria, perdón, del dios Tammuz. Y de Tammuz es donde proviene esta cruz. Era representado este dios. La cruz no es un símbolo del cristianismo, de Jesús. La cruz es un símbolo que representa a estos falsos dioses de muerte, porque la cruz siempre fue utilizado como un símbolo de muerte y proviene desde la antigua Sumeria, antiguos dioses que incluyeron esa época. Eso es importante que lo sepamos. Miren la cruz que sostiene ahí Benedicto XVI, un Cristo totalmente demacrado. Ellos lo muestran como el símbolo de su victoria, entre comillas, ¿no? Cómo asesinaron al Hijo del Padre Altísimo. Eso es como cuando usted gana un trofeo y usted busca que sea exhibido, se lo coloca en el lugar más visible para que la gente lo vea y te felicite por haber conseguido eso. Pues ellos exhiben su crucifijo y al Cristo muerto allí para vanagloriarse de eso. Pero no se nos recuerda también que el Cristo resucitó, venció la muerte y venció la cruz con su mensaje como legado para esta humanidad. La humanidad, al tomarlo, comprenderlo y aplicarlo, vencerá también a estas entidades que nos han manipulado. Hay otro punto importante para hablar aquí y es dónde están escondidos estos seres. Y aquí hay que hablar de la tierra hueca. Pero la tierra hueca no es como la dicen las teorías de conspiración que usted ve por allí. La tierra no es que sea una cáscara y dentro esté completamente vacía y hay un sol allí, no, porque eso científicamente, físicamente es imposible que esa estructura pueda sostenerse, ¿no? Las mismas leyes de la naturaleza no permiten que algo con esa estructura tan ficticia, ¿no? pueda ser. Ahí hay una manipulación y eso hace que la gente cuando ve eso no crea en esta verdad. La Tierra realmente, siendo pues un planeta rocoso, macizo, pero dentro de ella tiene una estructura parecida, vamos a compararlo como un queso, tiene grandes cavidades, no es completamente maciza, y dentro de estas cavidades que ellos, cuando llegan aquí, cavaron todavía más, se escondieron y crearon grandes ciudades dentro de la Tierra. A su llegada también inclinaron el eje de la Tierra. Hicieron con esta inclinación del eje que el planeta cambiara su dimensión. El planeta no es como era originalmente. El planeta está inclinado y con todos los movimientos telúricos y el ajuste de los elementos que las profecías anunciaron, lo que va a buscar es restaurar su eje, restaurarlo a su condición original. Obviamente al inclinarlo, la dimensión cambia porque ya las estaciones cambian, el sol influye de otra forma, es decir, el planeta cambió totalmente. ¿Y cómo inclinaron el eje? Bueno, utilizando armamento
nuclear que movió los cimientos del planeta. Y también al cambiar la dimensión, ellos lograron ocultarse de nosotros, de nuestra vista. Vamos a entender por qué. Trazaron mapas y penetraron las grandes cavidades internas de nuestro planeta. Allí alojaron su base principal de Amón o Edén. Se dice que el Edén aún no existe, ya no allá donde lo tenían antes, de Tigris y Éufrates, sino que es probable que esté bajo tierra, una de las entradas de los polos, puede ser polo sur o polo norte, y ahí está escondido. Horadaron las entrañas debajo nuestro y también lo que hoy es el polo norte, debajo de lo que hoy es el polo norte, y colocaron una saliente por el sur. En el tema de los polos les decía, del polo sur y polo norte, hay muchas restricciones por parte de las potencias para la circulación libre, tanto de aviones como de turistas. O sea, los polos son de los lugares más protegidos de la Tierra. Y no es esa protección como muchos creen, porque hay una teoría muy fuerte, conspiranoica, que en los últimos años ha tomado fuerza, y es el tema de la Tierra plana. La Tierra no es plana, y no es una teoría mía, no es una opinión mía de que la Tierra no sea plana. Entonces, pues, aquí lo que importa es que entendamos que hay unas leyes naturales de arquetipos esféricos que existen en el universo. Y eso es algo que la humanidad tarde o temprano comprenderá. Por eso el debate ahí es infructuoso, que ninguno de nosotros va a salir al espacio a ver cómo es realmente. Entonces aquí, ¿cuál es el punto? Que entendamos por qué las grandes potencias están interesadas en proteger los polos, y es por la entrada de estas bases subterráneas donde muchos de estas entidades viven, tienen grandes ciudades allí. Se ha hablado de Agartha Shambhala, un lugar bajo tierra donde muchas corrientes místicas les dicen a sus creyentes que es un lugar especial donde hay que ir, y a través de meditaciones y cuestiones abrimos la dimensión y el portal para viajar astralmente hacia ese lugar, a que, bueno, vivir experiencias magníficas, pero realmente es a que nos roben la energía. Entonces, en el tema de la tierra hueca, hay miles de experiencias, testimonios que argumentan la existencia de nuevas tierras más allá de los polos, de ciudades y estructuras que normalmente la humanidad desconoce. Y bueno, por supuesto, esto lo han ocultado, no nos lo van a decir, porque sabemos que las grandes potencias están aliadas con ellos. Por ejemplo, en antiguas leyendas, historias de esquimales nórdicos, soviéticos, escandinavos, se habla de la existencia de un paraíso que está más allá de los polos. También los lamas del Tíbet conocían de la existencia de este reino, Shambhala, como ya les hablaba. Culturas de América también conocían de este reino, como los mayas, los incas. Y está el caso de William Redd, de 1906, cuando lanza su libro en los Estados Unidos acerca de que la Tierra es cóncava, fantasma de los polos, así se llama. También hay muchas historias de los Hopi que hablan de los dioses reptiles que habitan bajo tierra. Eso también lo hablan los Hopi, sobre sus historias, dándonos a entender que hay unos seres que habitan en el centro de nuestro planeta. También en África, cuando hablan de los Chitauris, hablan de que habitan bajo tierra, grandes cuevas. Pero si vamos a la Biblia también denuncia la existencia de este mundo intraterreno. Filipenses 2, 10, 11 nos dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y en Apocalipsis 5, 3 nos dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirar. Estos pasajes bíblicos nos mencionan que hay seres que viven debajo de la tierra. De ninguna manera, como hemos creído, se está refiriendo a los muertos enterrados que están debajo de la tierra, ya que según la Biblia los muertos no están vivos en ningún lugar. Según pues la creencia, se dice que los muertos van a resucitar, algunos, los que murieron en el nombre de Jesús, en el día del juicio.
Pero aquí nos está hablando de mundos intraterrenos, debajo de la Tierra, debajo de la corteza terrestre. Hay todos unos complejos y ciudades que estos seres han construido. Y ahí se esconden, por eso no los podemos ver normalmente, como si ocurrió en algún tiempo donde ellos gobernaban directamente a la humanidad. Aquellas historias de los dioses que ellos mismos dirigían sus imperios y sus ejércitos. Habitaban con la humanidad terrestre y para poder comunicarse con ellos, colocaban intermediarios que eran los grandes elegidos, ¿no? Los curas y sacerdotes de la antigüedad. Luego de que ocurrió el diluvio, estas entidades fueron diezmadas físicamente, gran cantidad, pero los sobrevivientes lograron esconderse bajo tierra y nuevamente instaurar su poder y control, ya no directamente, sino a través de los seres humanos. Por eso hoy no tenemos como presidente a un reptiliano de manera pues directa, sino que hay un elegido por ellos, presidente o alguien, ser humano que trabaje para ellos, aunque se dice también muchas denuncias que grandes gobernantes de las grandes potencias ni siquiera son seres humanos, sino que son entidades en cuerpos humanos que, bueno, controlan las riendas de las naciones y por eso son capaces de hacer la guerra y matar cientos de seres humanos. Y bueno, su conciencia, parece que no tuvieran conciencia, parece que pudieran dormir tranquilos luego de hacer eso. Así que también eso puede ser muy cierto. Bueno, hay tipologías de estos seres. Están los reptilianos, los purpurados. Se dice que los reptilianos son los de más alto rango, son los más, digamos, los que más están detrás, ¿no? de toda esta estratagema, el poder reptil. Por eso en el billete de $1 hay un ojo reptil. Y siempre se habla de la serpiente, ¿no? Del dragón. Digamos que son los más hostiles. Luego están los purpurados, que muchos de ellos influyeron en Egipto y tienen que ver mucho con el poder religioso. Están los draconianos, que también les gusta mucho la sangre y tuvieron influencia en muchos otros países y lugares del planeta. Están los rigelianos y los grises, que se parecen, son los grises que Hollywood nos ha mostrado en sus naves, y estos son los encargados de hacer las abducciones y de hacer los experimentos genéticos en seres humanos. Estos son como los, digamos, como los peones, ¿no? de las razas anteriores, que son realmente los que mandan. Los grises, estos cabezones con ojos negros y grandes, son como los peones, ¿no? Los que hacen el trabajo un poco más sucio. Y son los que más se dejan ver. Por eso hay muchos avistamientos de estas naves, incluso hay algunos de estos seres registrados en video. Son los que más se dejan ver porque son los que más interactúan con la superficie. Los demás han estado más escondidos en el centro de la Tierra algunos. Esta es una raza de la constelación de Orión, los purpurados, con cuerpo humano y cabeza de animales. Tienen una organización llamada la Gran Ramera del Espacio. Tienen que ver mucho con la creencia religiosa como estrategia para someter a las humanidades. Y bueno, se dice que han tenido esa influencia en la religión, lo que se conoce como la Gran Ramera, ¿no? La religión católica, estableciendo su base en Roma, Vaticano. Por eso Roma, Vaticano cogió su influencia de Egipto, los obeliscos, la adoración al sol y todo esto. Bueno, así es que ellos establecieron ese control religioso. Aquí vemos también en el tema de la tierra hueca, vemos la plaza de San Pedro y vemos que tiene una configuración muy parecida a una representación de ese mundo intraterreno que se hizo en una canalización de la señora Madame Blavatsky. Y de Madame Blavatsky hubo una canalización donde supuestamente ella viajó a este mundo de Agartha y bueno, luego lo describió y así lo pintaron. Si vemos, se parece mucho a la plaza de San Pedro en el Vaticano.
Aquí está el obelisco, que está en la mitad de la plaza de San Pedro, y vemos cómo tiene relación con el antiguo Egipto. Están los obeliscos, como esas antenas, ¿no? de donde reciben la energía para alimentar a estos bichos. Bueno, de los draconianos ya hablamos, tienen también cabezas de animales por ser razas regresivas, cuerpos degenerados. También está los rigelianos con poder mental negativo, requieren de sangre para vivir, con la que se alimentan a través de la piel, de la ósmosis, como hablábamos ahorita, son bípedos de ojos grandes, rasgados y negros, como de mosca, manos y pies conformados con 4 dedos cada uno, totalmente hostiles, destructivos y peligrosos, de estructura genético-animal. Y bueno, también están los grises, hay distintas tipologías de grises, de acuerdo del lugar donde provienen. Hay unos grises de Orión y hay otros grises de Zeta y Long. Ahí están las diferencias, algunos son más altos, más delgados. Bueno, aquí están algunos supuestos hallazgos de la estructura ósea de los grises. Hay muchas pruebas de este tipo de descubrimientos. Estos grises tienen 4 dedos, no tienen 5 como nosotros, y así han representado, por ejemplo, los dibujos animados. Todos tienen 4 dedos en su gran mayoría. Se dice que es una programación mental desde niños para que en el momento que lo veamos o veamos algún ser que tenga 4 dedos, no nos parezca o nos parezca más familiar. Entonces se dice que esa programación proviene de la infancia, con muchas caricaturas también que nos muestran seres extraterrestres y, bueno, seres con apariencias bastante llamativas. Los 4 dedos, 4 dedos. ¿Por qué no hacerlos con 5? ¿No? Si nosotros tenemos 5 dedos, supone que deberían ser así. Bueno, muchos avistamientos, las naves de los negativos se caracterizan porque son metálicas, o sea, parecen como de metal, una estructura muy, digamos que parece de tuerca, de tornillo. Sí se ven tecnológicas, evidentemente, pero son fáciles de reconocer por digamos, la forma que tienen, o del material en el que parecen estar construidas, con un material como metálico. Y así los avistamientos, muchos momentos de la historia humana, se han hecho sentir en muchos casos, pero bueno, siempre salen los medios de comunicación a decir que, bueno, todo esto es mentira o que son cosas que la gente se inventa. Hoy en día, por el tema de los drones, se hace más falsa publicidad, ¿no? Es decir, que se dicen que no son ovnis, sino que son drones. Entonces, por ahí también nos confunden un poco, y gracias a esto es que mucha gente todavía no cree las cosas. Más pruebas históricamente, lo que pueden ser posibles hallazgos de estructura ósea de estas entidades. Algunas noticias, como por ejemplo esta fotografía, hace bastantes años ya, de un supuesto avistamiento de un gris. Ahí está, pequeñito. Y bueno, estos grises son los encargados, como les decía, de los experimentos genéticos y abducciones con la raza humana. Estos son los que se encargan de eso y hacen tratados con los gobiernos a cambio de tecnología. Ellos proveen tecnología y los gobiernos les permiten hacer experimentos con seres humanos. Incluso puede estar sucediendo lo que está pasando hoy en día con el tema del COVID-19. Tantos muertos que se nos dice que hay, tantas cifras. Y bueno, son números fríos, ¿no? Al parecer los medios de comunicación nos dicen, no, hay miles de muertos, pero no hay realmente una prueba de videos, una prueba audiovisual que nos muestre realmente que la situación es tan grave como se nos está diciendo. No quiero decir con esto que el virus no exista, que no haya habido muerte, que no haya enfermos, no. Lo que quiero decir es que se puede estar utilizando esta situación
para precisamente permitirle a estas entidades que sigan desapareciendo seres humanos a nivel mundial. Esto puede estar ocurriendo también, no lo descarto. En estas abducciones se le implantan a veces chips o algunas otras artefactos a las personas para hacer experimentación. Y también se caracterizan por el tema de la sangre, no solo en seres humanos, sino también en animales. Por eso en muchos lugares rurales se encuentran animales, ya sea aves o ganado, con mutilaciones y sin ningún rastro de sangre. Es decir, le absorben totalmente la sangre. Bueno, y también de eso se han ido alimentando históricamente. Lo curioso es que son mutilaciones con cortes muy precisos, no como el clásico corte de cuchillo o algún arma filosa, sino que parecen cortes de láser. Una tecnología que evidentemente pues ellos poseen. También se dice que secuestran a mujeres para realizar fecundación de óvulos con la información genética de ellos. Hacen hasta ese tipo de experimentación. En bases, recuerden, bases secretas bajo tierra. Plantan microchips para controlar actitudes y la voluntad de personas, mantienen hombres, mujeres y animales en naves y bases como fuentes constantes de alimento, dada la reproducción continua de la sangre, que es su alimento. Su raza se encuentra en proceso de extinción y ven en la humanidad una alternativa de propagar su existencia y su especie. Por eso lo hacen. También ellos han influido mucho en el tema de la religión, pero también en movimientos de nueva era, movimientos de contactos extraterrestres y sectas que se crean porque algún personaje dice ser contactado por entidades y en torno a ese contacto, con el conocimiento que estas entidades le entregan, hacen pues su grupo, ¿no? Un grupo en muchos casos sectario, donde se les invita a las personas a meditar, a tener ciertos rituales, a contactar con estas entidades, pero es para lo mismo, para aprovecharse de la inocencia humana, para robarnos la energía. Y de estos grupos hay muchísimos, tanto en la actualidad como en toda la historia se han presentado estas corrientes. Está, por ejemplo, este que es la misión Rama y el tema de Rael, que es otro supuesto contactado. Y si ustedes investigan sobre estos personajes, son contactados por seres de Orión, de Sirio, de las mismas estrellas de donde provienen los seres negativos. Aquí vemos la estrella de 6 puntas. Bueno, eso está plagado. Estamos plagados de estas sectas. También, bueno, la tecnología extraterrestre que le han proporcionado a la humanidad a cuentagotas, pero que gracias a esos tratados con las naciones ha llegado. Muchas veces esta tecnología ha sido para detrimento de la raza humana, era para su avance, para su detrimento. Están los tratados con las grandes potencias para perpetuar sus imperios de control. A través de sus símbolos también se muestran, y vemos el billete de $1 con la pirámide truncada y arriba el ojo que todo lo ve, el ojo reptil, buscando implantar de manera definitiva su novus ordum seclorum, como dice yo, nuevo orden mundial. También dice, en Dios confiamos, Anuit Coel, dice en un idioma extraterreno. Y bueno, ¿cuál es el Dios que las sociedades secretas confían? Son todos estos dioses que hemos venido hablando, que son los que les dan todo el poder que ellos tienen. God we trust. Y Anuit Koti significa prosperidad para nuestra empresa, un idioma extraterrestre. God we trust es lo que traduce en Dios confiamos. Ahí está también el águila, el símbolo del imperio, que el águila también ha sido utilizada por ellos para simbolizar sus imperios. También el águila bicéfala, símbolo del grado 33 de la masonería. Y la estrella de 6 puntas, conformada por pequeñas estrellas arriba también del águila. Todo simbología con la que ellos se manifiestan. Hay más símbolos en muchas grandes empresas que manejan dentro de sus logotipos simbología de esta extraterrena.
Bueno, y todo, ¿por qué se han sostenido básicamente? Porque la humanidad desconoce su existencia, o creemos que no existe. Pero resulta que no solamente es que hay vida en el universo, sino que están aquí. Como dice aquí, están en la misma tierra mientras la humanidad duerme sin darse cuenta cómo ocurrió esta invasión tan silenciosa y maliciosa, basada en nuestra creencia de que estamos solos en el universo. Y esto ha sido fatal, porque desconocemos al enemigo. Tenemos un enemigo que según nosotros no existe, porque ese enemigo provino de afuera, del espacio exterior, y ha sido el causante de todos los males de la humanidad. Hoy la humanidad se encuentra al borde del abismo, es por la influencia de estos seres negativos. Pero así como ellos, estos seres negativos han estado aquí, también los positivos se han manifestado. Una de las manifestaciones de la presencia positiva son los símbolos en los trigales. Los negativos también los hacen, pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando los hacen los positivos tienen un mensaje y además las plantas donde se hace el grabado no mueren, siguen con vida. Cuando lo hacen los negativos son para mostrar sus símbolos, su simbología negativa. En este caso las plantas sí mueren, es decir, ese cultivo o esa parte del cultivo se pierde. La tierra y sus hombres nunca han estado solos ante las fuerzas destructoras de las que ya hemos hablado. Las fuerzas destructoras extraterrestres negativas. A la Tierra han llegado hombres y seres luz extraterrestres positivos desde hace millones de años hasta este presente, quienes han transmitido el conocimiento, sabiduría, verdad y ley creacional. Eso es lo que los positivos han hecho. Le han transmitido al ser humano las leyes originales de vida, conocimiento espiritual para su avance, conocimiento para que sepamos de la naturaleza y el universo, para rescatar nuestra verdadera esencia e identidad. ¿Qué nos enseñaron los negativos? Los sacrificios, la guerra, el poder, el pasar por encima del otro, la creencia, el fanatismo, el amor por el dinero. Todo eso es la forma de comportamiento en general de la humanidad, fue enseñado por los negativos. Y los positivos nos enseñaron las leyes del espíritu, nos enseñaron del amor, del perdón, de la vida, de cómo amarnos los unos a los otros, de cómo convivir con la naturaleza, de cómo resaltar los mejores valores que tenemos como humanidad. Todo eso fue enseñado por ellos en la historia. ¿Y de dónde ha provenido gran parte de ese mensaje? Como ya hemos hablado en ocasiones anteriores, de las Pléyades. Han sido los encargados de este cúmulo de estrellas, porque pertenecemos a este cúmulo, recuerden, y ellos han venido desde esos lugares a traer ese conocimiento. Y ellos han luchado también con esta fuerza oscura. Recuerden que antes de que esa organización oscura cayera a este planeta, estuvo en otros lugares, entre ellos las Pléyades. De las Pléyades fueron derrotados, fueron expulsados por parte de esas humanidades, y esas humanidades más avanzadas que la nuestra tienen la experiencia de cómo se combate esta fuerza oscura y cómo se destruye. Y ellos vinieron a enseñarnos cómo es que se hace y con qué conocimientos y herramientas espirituales nos vamos a levantar, porque ellos ya lo hicieron. Recuerden que ellos vieron nuestro futuro. ¿Y cuál es el futuro de nosotros? Es el presente de ellos. Y nosotros somos el pasado de lo que ellos vivieron. Por eso saben lo que va a ocurrir. Porque esta fuerza invasora, al lugar que llega, implanta su nuevo orden mundial, implanta su economía, implanta su religión, su militarismo, su política, implanta sus medios de comunicación, crean sus templos, sus sacrificios, sus guerras, traen su anticristo, su pueblo elegido, y siempre es el mismo modelo. Por eso, teniendo en cuenta esa estratagema que siempre ejecutan, fue fácil identificar que lo iban a hacer aquí y cómo lo iban a hacer aquí. Y para eso nos advirtieron. Y ese plan se llama profecía. Aquí están las estrellas principales, las principales, porque hay muchísimas más, de las Pléyades. Astérope, Taigueta, Seleno, Electra, Maya, Alcione, Pleione, Atlas y Mérope. Son las principales, las que podemos ver desde acá en su mayor luminosidad. Bueno, a través de la historia esto ya
su momento se los compartí, han venido enviando mensajeros y profetas a trasladar ese mensaje desde las estrellas. Hombres que han encarnado aquí para transmitir ese mensaje, para transmitir esa sabiduría, y también hombres que han venido desde el espacio exterior a hacer contacto con las Pléyades. Hay hombres que han encarnado y viven entre los seres humanos, están entre nosotros, y en su momento, según lo establecido por su plan, se darán a conocer para entregar esos últimos conocimientos que impulsen a la humanidad terrestre. Así que en la historia ellos han enviado estos mensajeros que han sido, digamos que la columna vertebral del plan, pero no son todos, hay muchos más, pero esta es la columna, el eje central de los mensajeros y profetas que han enviado para guiar a la humanidad terrestre hacia su verdadero propósito, que es avance en los días creadores. Ese es nuestro propósito, avanzar, seguir avanzando en los días creadores. Pero mientras esta fuerza oscura siga influyendo sobre nosotros, ese avance será más lento, más doloroso. Entonces, ellos lo que han hecho es entregarnos herramientas para que avancemos de una manera más palpable, de una manera más dura hacia los nuevos tiempos y edades que le esperan a la humanidad terrestre. Y ellos han traído a la humanidad un conocimiento de verdad, crecimiento, con base a la ley de los universos luz. Universos luz, donde obviamente no existe esta fuerza oscura. Desenmascarar los líderes extraterrestres, también terrestres, algunos de ellos son clones, sus estamentos, prácticas, cultos y religiones, plantados por ellos y sus organizaciones. Caminar al hombre a su desarrollo con este conocimiento, desarrollo verdadero, en su esencia de creación luz, con la sabiduría, fuerza, verdad, conocimiento y ley que rigen al hombre de la tierra y del universo dado por el Padre Eterno y por todas las fuerzas de luz en la creación. Y esa ha sido la misión de los extraterrestres positivos al venir a la Tierra. Transmitir los conocimientos, luz y de la ley eterna que rige la vida en todos los universos para que la vida se restaure en el planeta Tierra. Y en la medida que ese conocimiento llega y el hombre lo contiene, lo vive, la oscuridad desaparece para siempre. Recuerden que ellos se alimentan de nosotros, se alimentan de nuestras energías por nuestra ignorancia de que ellos existen y nos han manipulado, y eso ha sido aprovechado por estos indeseables visitantes. Pero existe ese plan, que ya lo hemos venido hablando, para que como humanidad salgamos de eso, ¿no? De esa ignorancia e inocencia que no nos ha permitido ver la luz. A diferencia de los grises o de los extraterrestres oscuros, las naves de la luz son bioplasmáticas. No parecen de estas de metal, de un material rígido, sino son más lumínicas. Esto es el lado Titicaca, donde históricamente se han dado muchos avistamientos de seres de la luz, porque ahí cerca del lado Titicaca hay vórtices energéticos que les permiten, digamos, manifestarse, ¿no? Entregar mensajes a las personas pues que ellos han decidido entregar esta información. Bioplasmáticas quiere decir que son energéticas, son naves vivas, tecnología viva, no tecnología muerta como la que utilizan los negativos. Tecnología que mantiene y contiene una inteligencia que preserva la vida y cuida la vida, no la destruye. Y son naves que son capaces de viajar por el tiempo-espacio, dirigidas por el pensamiento. Esto ellos se lo explicaron muy ampliamente a Enrique Castillo Rincón en El Contacto de los 70. Ahí está consignado en los libros de Omni Alborada Humana, cómo ellos viajan a través del tiempo y del espacio más rápido que la luz. Se dice que no podemos pasar el límite de la luz, pero realmente hay velocidades mucho más rápidas que la luz, como la velocidad del pensamiento y de la conciencia, que son los mecanismos que ellos utilizan para viajar a través del tiempo y el espacio. Hay una noticia aquí que dice: hay un misterio con alas que ronda el sol, ángeles, ovnis o fallos técnicos. Esto es desde el 2014. Resulta que estas naves que se ven aquí, estas luces que entran y salen del sol, son los mismos ángeles de Miguel, pero no ángeles con alitas, estamos hablando de hombres, ¿no?
que con sus naves bioplasmáticas son capaces de viajar por el universo, al Sol, a los planetas, sin ningún problema, porque conocen las leyes universales, las leyes de la vida, que rigen las estrellas, los planetas, y ellos cumplen, son cumplidores de estas leyes y las comprenden. Pueden viajar a través del espacio y del tiempo. Y bueno, ya la ciencia terrestre ha ido detectando estas naves que están alrededor del planeta, alrededor del Sol, porque por profecía se anunció que estas naves, estos hombres de Miguel en un momento determinado, se mostrarán, ¿no? En esto que se llamó hace mucho tiempo como esa batalla, que Miguel y sus ángeles van a continuar con el dragón. La justicia que llegará también llegará en naves extraterrenas. Por eso dice que la segunda venida será cuando veamos al Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo, o con las naves, porque sobre las nubes no se puede estar, no te puedes montar en una nube. Pero si hablamos de naves, ya es otra cosa. Entonces podríamos estar hablando que esa batalla extraterrena también se librará sobre el planeta en tres mundos. Así que una de las cosas que la fuerza de la luz hace para que estos seres no salgan del planeta y huyan, como lo hicieron anteriormente, es de alguna forma colocar naves de vigilancia alrededor del planeta. Es decir, nada entra de estos seres y nada sale de estas entidades oscuras. No pueden salir de aquí. Tienen que esconderse para no ser destruidos. ¿Y por qué no los han destruido antes? Bueno, porque han utilizado la humanidad terrestre como escudo. Si la luz quiere destruirlos, también nos lleva por delante, porque hemos sido cómplices. Entonces, ¿qué necesita la luz? Que la humanidad despierte un mínimo de 144.000 para poder ejecutar la justicia. ¿Y por qué 144.000? Porque es la matriz que puede parir una nueva humanidad. Recuerden el ejemplo que les ponía. Entonces, así está determinado por el plan, pero antes de que esto suceda, la fuerza oscura va a hacer todo lo que está a su alcance para destruirnos, o intentar destruirnos, porque no lo va a lograr. Hará guerras, reconstruirá su tercer templo, colocará su Mesías, diezmará a la población, instaurará de manera definitiva su nuevo orden mundial, pero todo eso será sus últimos pataleos antes de ahogarse, porque la luz restaurará el planeta y la humanidad terrestre prevalecerá sobre todas las intenciones malvadas de esta fuerza negativa. Y así se lo hicieron saber a Enrique Castillo, uno de los hombres contacto en los años 70, sobre esta fuerza oscura. Le hablaron a él, pero también le hablaron sobre el plan de la luz. En el caso de los que lo contactaron a él, les dijeron que ellos sabían de las calamidades que sobrevendrían sobre la humanidad terrestre, una de ellas la Tercera Guerra Mundial, que traerá mucho dolor y destrucción, pero será necesario porque ese evento también hará que mucha gente despierte sobre todos estos acontecimientos. ¿Por qué la humanidad no despierta? Porque está entretenida, porque estamos en el sueño profundo. Pero en la medida que se nos sacuda esa comodidad o esa zona de confort, entonces ahí empezaremos a cuestionarnos y hacernos preguntas que antes no nos hacíamos. Pero mientras todo siga normal, pues todo sigue igual. Y bueno, los extraterrestres no existen, todo esto es cuento. Y bueno, yo tengo que ir a trabajar todos los días y no pasa nada. Así no sucederá pues nada con nosotros, pero con quienes sí despierten y estén en este proceso de avance y de conocimiento, lograrán alcanzar una dimensión distinta que los pondrá por encima de las situaciones. Así que bueno, el mensaje final para concluir es el llamado a despertar. Y advertidos de este llamado, que solo el corazón puede interpretar, un llamado que responde a la altura de lo que se nos está ofreciendo por parte de estos seres positivos. Entonces, aquí lo importante es que en la medida que entendamos este llamado, en la medida que logremos comprender todo esto que está sucediendo y todo lo que se nos advirtió desde hace mucho tiempo, podremos tomar decisiones con gran sabiduría, decisiones acertadas sobre nuestra vida. Pero lo primero es
conocer, luego comprender, luego aplicar el conocimiento que me eleve, que me transforme y que logre sacar lo mejor de mí. Ese es el mensaje que los hombres de las estrellas de luz nos han querido transmitir para el avance nuestro.